Bueno, ahora vamos a comenzar en Juan capítulo 10, del 19 a 21. No lo voy a leer, pero voy a explicar lo que está pasando. El Evangelio presenta que Jesús no deja a las personas indiferentes, porque hay una discusión entre los judíos, que quién es él, ¿verdad? ¿Es un loco o está poseído por un demonio? Y muchos lo reconocen por las obras que está haciendo. Esto refleja el tema central de Juan, que la humanidad debe decidir si cree en Cristo o no. Lo que él está mostrando en el versículo 19 es que no hay nada gris. Nadie puede decir, bueno, es un buen hombre, él tiene buenas lecciones. Lo que está declarando de sí mismo es ser Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, o está loco o de verdad es Cristo. No nos deja algo gris. El texto muestra que Jesucristo causaba opiniones divididas. Algunos pensaban que estaba loco, otros que estaba endemoniado, pero otros veían sus milagros y entendían que venía de Dios. Por eso se dice que la doctrina divide, porque la doctrina distingue entre la verdad y la mentira. No es misericordia unirse mediante mentiras, es mejor confrontar el error con la verdad. Jesús no está ofreciendo una unidad falsa o que cada quien tiene su versión de la verdad. Lo que Cristo está mostrando aquí es que Él es la verdad. Y si Él es la verdad, todo lo demás es mentira. En resumen, el texto enseña que la presencia de Cristo provoca discernimiento. Algunos endurecen su corazón a lo que Él está diciendo y otros reconocen la acción de Dios. Ahora vamos a ver Juan 10 del 22 al 30. Aquí vamos a comenzar nuestra lección de esta mañana. El versículo 22 dice esto: en esos días se celebra en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Vamos a parar ahí. Jesús está caminando sobre el pórtico de Salomón y eso es muy importante porque en este pórtico es una galería, un corredor cubierto donde estaba el templo de Jerusalén. Y aquí es donde la gente caminaba y enseñaba y se reunía para hablar. Entonces era un lugar donde se podía comunicar fácilmente. En tiempos de Jesús era conocido como un lugar importante para enseñar públicamente. Las autoridades judías lo enfrentaron directamente y le pidieron que diera claramente si él era el Mesías. Nosotros venimos estudiando a Juan que él ya claramente lo dijo. Jesús respondió que ya les había mostrado quién era por medio de sus enseñanzas y acciones. Él les explicó que no necesitaba dar ninguna nueva información, porque sus palabras y los milagros ya eran suficiente prueba. Una vez más, vemos el mismo patrón que vimos con el testimonio del ciego. Los milagros de Jesús confirmaban que sí, Él era el Mesías. Sin embargo, las autoridades no creían en Él. Jesús dijo que ellos no pertenecían a su rebaño y por eso no podían escuchar ni reconocer su voz. En el capítulo 8, Jesús les dice a ellos que no tienen oídos para escuchar. Y en el capítulo 9, no tienen ojos para ver. Y aquí se unen esas dos declaraciones. Y muchos decían, o está loco o tiene un demonio. Ellos creían que él hacía lo que él hacía por el poder de Satanás. Por más que lo acusaban de blasfemia, ellos mismos cometieron la blasfemia mayor. Por eso dije, la doctrina divide, porque no puedes atribuirle a Dios lo que le pertenece a Satanás, ni viceversa. Lo que estamos viendo aquí es que es un gran pecado decir que alguien que viene de Dios, y vemos las obras, decirle que viene de Satanás, o atribuirle a Satanás algo que viene de Dios. Cuidado al llamarme a mí que vengo del demonio. Si tú le atribuyes eso al Padre, que es de Satanás, viene una consecuencia muy grande. Vamos a ver aquí. En Mateo 12:31, esto es lo que dice: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí viene, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Estamos viendo ahí no hay redención para alguien que confunda esas dos cosas. Lo que Jesús está diciendo es
Si ustedes ven lo que el Espíritu del Padre ha hecho a través de mí y llegan en su mente la conclusión, después de toda la evidencia que les estoy dando y presentando, que fue un poder satánico, nunca podrán ser perdonados. El hecho de que ya les mostré todo, les he mostrado que conozco la ley, les he mostrado que yo y mi Padre somos unos, les estoy mostrando cosas sobrenaturales, les he mostrado todo y aún así me niegan, han negado al Espíritu Santo, y no solo eso, sino que me dicen que el Espíritu Santo que mora en mí es un demonio. Recordemos algo también de gran importancia. Al igual que sacaron a aquel hombre pobre, ¿verdad?, y ciego, que representaba pecado por haber nacido ciego, Jesús ahora ya les había advertido a ellos: aquellos que permanezcan espiritualmente ciegos no participarán en el cielo, no entrarán y quedarán fuera del paraíso. Pero para aquellos que sí son de su rebaño, Él les recuerda una vez más esta bella promesa y hermosa promesa. Y dice en el versículo 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa, porque es sobrenatural para un ser humano. Creer en Dios es sobrenatural. No podemos tomarlo fácilmente. Entonces la promesa es que carne y hueso no te mostraron eso, sino el Padre que está en el cielo abrió el cielo por ese momento para que usted y yo entendiéramos que el Hijo de Dios es Cristo, es Jesús. Eso es algo sobrenatural. Y o sea, al comprar ese pacto, ese ticket, nadie lo puede quitar de la mano de Dios. La salvación que Dios da no es temporal y no es frágil, no se quiebra fácilmente. No es como nuestras promesas el uno al otro que la quebramos, ¿verdad? La promesa de Dios no se quiebra, es segura y es permanente. Entonces la frase nadie las arrebatará de mi mano muestra el cuidado y protección y fidelidad de Dios y de un buen pastor. El creyente puede vivir con confianza porque su salvación depende del poder de Jesús, y tal como vimos la semana pasada, la sangre de Jesús, que significaba la puerta sobre el poste de la gente, el cordero sin mancha sobre el poste de la puerta, demuestra que el ángel de la muerte, el pecado, la muerte, pasará de largo sobre aquellos que llevan la marca del cordero sobre su puerta. Entonces estamos viendo ahí, es el sello. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el final será salvo. El que vaya a perseverar hasta el final será salvo. No es aquel que tiene fuerza, no es aquel que corre más rápido, dice la palabra, sino que el Dios es que da esa perseveración. Aquel que lleva la marca del Cordero va a perseverar hasta el final. Jesús da vida eterna a sus ovejas. La seguridad de ellas está garantizada por el Padre y el Hijo juntos. Ahora estamos viendo aquí. Por eso es que Cristo dijo, yo y mi Padre somos uno. ¿Por qué? Estamos hablando de dos personas atrás de usted. Tanto el Padre como Jesús están comprometidos a protegerlo a usted y a mí. Hay un compromiso, un pacto entre el Padre y el Hijo. Por eso dijo, yo y el Padre somos uno. Si yo fui atrás de José, si yo fui atrás de usted, mi Padre y yo estamos atrás de usted. Él me respalda a mí, yo le respaldo a Él. Mi seguridad no depende de mí mismo. Tanto el Padre como el Hijo obran en mi favor. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Ninguna fuerza enemiga puede arrebatarla de las manos de ellos ambos. La salvación de los creyentes está segura porque depende del poder y fidelidad de Dios. Si Dios pierde, entonces no es fiel. Dios no puede perder. Dios es fiel. Estamos viendo ahí lo que Cristo está diciendo. Entonces prácticamente le está diciendo a ellos, ustedes no son de mi rebaño porque Dios no los ha tocado. Mi Padre no los ha tocado. Aparte de que ustedes endurecen su corazón, me están llamando a mí Satanás. No, están fuera de mí. Están perdidos completamente y ciegos y no pueden escuchar. Ahora vamos a leer, que vimos esa parte, vamos a leer el versículo 31 al 42 para que miremos muy bien cómo termina esto. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley?
yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses con D pequeña, y las Escrituras no se puede violar, al que el Padre ha santificado y enviado al mundo, ustedes dicen blasfemas porque yo dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuran otra vez prender a Jesús, pero Él escapó de entre las manos de ellos. Vamos a parar ahí. Los judíos, al escuchar estas palabras de Cristo, reaccionan otra vez con violencia y quieren aprender a Jesús y matarlo. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser igual a Dios. Para ellos eso era una gran blasfemia. Jesús respondió usando las Escrituras, porque acordémonos que aquí Él les dijo a ellos, donde algunos casos se llaman dioses a estos seres humanos. Vamos a explicar eso. Ya hemos estudiado que Jesús es la palabra hecha carne. A Jesús no se le puede venir con la palabra. Cristo estaba ahí cuando la palabra se escribió. Entonces Él puede ir a cualquier versículo donde sea y decirle, me quieren matar por llamarme hijo de Dios, porque soy Dios. ¿No se llaman ustedes dioses también? Vamos a explicar eso. Él conoce cada tilde de la palabra. Él es el predicador y expositor supremo de la palabra. Él estaba ahí cuando se escribió la ley. Jesús está citando Salmos 82:6. Escuchemos bien lo que dice aquí. Lo que Cristo está diciendo aquí es esta palabra cuando le llamó dioses a ellos. Salmos 82:6 dice lo siguiente: yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Vamos a explicar lo que quiere decir aquí. Ese título no significa que sean divinos por naturaleza, sino que Dios había establecido que estos rabines, estos judíos, estos maestros de la ley, tenían que juzgar y tenían que gobernar al ser humano en representante de Dios. Y lo hicieron incorrectamente. Entonces la palabra que se escuchó en el Antiguo Testamento para un gobernante que venía en vez de Dios era la palabra Elohim. Y esa palabra Elohim es de Dios. La palabra Dios es Elohim. Entonces le llamó a ellos pequeños Elohims porque ustedes tienen que gobernar al ser humano en vez de mí. Les di mi palabra para que se las enseñen a la gente. Y lo hicieron incorrectamente y abusaron de la gente. Ahora ustedes van a morir. La palabra hebrea Elohim puede referirse no solo a Dios, sino también a autoridades que ejercen el juicio en nombre de Dios. Dios les dio autoridad para juzgar. Algunos humanos se les llamó dioses porque recibieron también la palabra de Dios. Ellos representaban la justicia de Dios en la tierra. Tenían que haber representado a Dios correctamente y no lo hicieron. Tenían una posición de autoridad dada por Dios. Dios se las dio a ellos. O sea, Israel representaba quién era Dios para todo el mundo y no lo hicieron bien. Pero seguían siendo humanos y responsables ante el verdadero Elohim. De hecho, el Salmo también los reprende, los regaña por juzgar injustamente. Y dice, Jesús no estaba diciendo que todos los humanos son dioses en naturaleza divina. Más bien, estaba mostrando que sus acusadores no entendían muy bien las Escrituras. Ustedes, los supuestos llamados dioses, que Dios les dio a ustedes la autoridad, han fracasado en la misión y en la representación de mi Padre y ahora deben morir. Y los condena a muerte y los deja fuera del rebaño. O sea, él dice, ustedes los llamados supuestos dioses han fracasado en la misión. Entonces, no era blasfemia que él, quien sí fue enviado por Dios, santificado por el Padre y sí representó a Dios, llamarse hijo de Dios. Entonces les digo, no me pueden llamar blasfemia si en la ley de ustedes todo el que representa a Dios se llama Dios, Elohim. Entonces me están llamando a mí blasfemo si ustedes blasfemaron más grande siendo representantes de Dios y no lo representaron bien y fueron abusadores. Porque el título correspondía a cualquiera que representaba a Dios con rectitud y él sí lo hizo. Pero claro, él fue más allá. Él no simplemente se llamó hijo de Dios, él se llamó Dios. Lo que sucede es lo siguiente. Jesús ya se había declarado
pero ellos querían una evidencia clara de su blasfemia en ese pórtico de Salomón, con una exclamación en frente de todos. Ellos lo que querían es que tal vez José, si fuera Cristo, dijera: yo soy Dios, yo soy el Mesías, en frente de toda la iglesia. Porque al decir eso, ya testigos lo escuchan y podemos ahora arrestarlo a usted y matarlo, porque la ley dice algo en contra de eso. Dice la palabra de Dios en Levítico 24:16, escuchen bien, ellos son escribas, ellos conocen la ley. La palabra de Dios nos dice las consecuencias de ese pecado muy grande de llamarse Dios. Levítico 24:16 dice lo siguiente: además, el que blasfeme en el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre de Dios, ha de morir. Ahí es donde toda la congregación, no importa quién sea, miembro o no, levante una piedra y mate a este hombre que se llamó Dios. Tenía un respaldo del por qué están diciendo esto. Querían esa declaración completa para poder matarlo a él. Él lo estaba diciendo de otras formas. Antes que Abraham, yo soy. Y estaba nombrándolo de diferentes formas. Ellos querían algo claro, que todos escucharan. Ellos no pueden ver este amor profundo del Padre hacia el mundo por medio de su Hijo. Están completamente ciegos y no pueden ver el plan de redención. Y tampoco pueden ver el bello amor que el Padre tuvo por nosotros, que desde la fundación de la tierra Él ya tenía este plan. Y ellos no pueden ver esto. Ellos están ciegos al plan de Dios y también ciegos al profundo amor del Padre, que es asegurada por el amor del Hijo también. Si tan solo uno de las almas, escuchemos esto, si tan solo uno de las almas redimidas por Cristo no llegara a la presencia eterna de Dios, si quedara una habitación vacía en el lugar que el Padre preparó para sus hijos, si queda una corona sin dueño o que nadie llegará a recibir, entonces pareciera que Dios no cumplió completamente sus promesas. Por eso dice: no, nadie me las puede arrebatar. Cada corona que yo he hecho para cada uno de mis hijos, ninguna corona será vacía. Ningún lugar que yo fui a preparar, esa mansión, ese lugar, si un cuartito queda vacío en el cielo, entonces Dios no es Dios. Él tiene que cumplir su misión. Ningún demonio o Satanás puede arrebatar eso. Precisamente porque el Hijo y el Padre actúan en perfecta unidad, compartiendo la misma voluntad, autoridad y propósito en la preservación de su pueblo. Jesús vuelve a revelar su identidad de manera contundente. Por eso en el versículo 30 declara con absoluta claridad: yo y el Padre somos uno. No simplemente soy Dios, yo soy también el Padre. El Padre soy yo. Si me ven a mí, ven al Padre. Yo estoy aquí porque el Padre ama al perdido. Por eso estoy yo aquí. Por eso dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. El amor del Padre se manifestó de manera suprema al entregar a su Hijo unigénito para rescatar a los pecadores que jamás podrían salvarse por sí mismos. Lo que quiero que entendamos, porque muchos vemos la salvación como que es una decisión fácil que uno simplemente toma, y no estamos viendo de verdad lo que está pasando en el alma de esa persona. Dios está obrando y está haciendo algo sobrenatural. No es simplemente pasar adelante o levantar las manos y hacer una decisión. Si yo tengo la medicina para un muerto y voy al cementerio y digo yo: aquí está la medicina, tengo la respuesta para cualquier cosa que a ustedes los mató, ¿me puede escuchar el muerto? No me escucha. Entonces, dar un mensaje de la medicina hacia un muerto no funciona. Tiene que revivirlo Dios. Entonces, solo si Dios toca a esa persona puede pasar al frente. Solo si Dios toca el alma de esa persona puede recibir la medicina. Si yo se la doy a un muerto, no me escucha. Por eso es lo que Cristo está diciendo aquí: escúchenme. Todo el que no tiene oído, en el versículo 8, no me puede escuchar. El que no tiene ojos para verme, en el capítulo 9, no me puede ver. Eso es muy grande. Por eso yo le digo a la gente: no tomen por poco el hecho de ser cristianos, porque Dios los tocó. Fue Dios el Padre quien les hizo a ustedes reconocer a su Hijo como su Salvador y abrir el cielo.
Eso es grande porque el muerto no puede recibir la medicina. Está muerto. Si alguien se ha ahogado y está muerto en el mar, aunque yo le tire un salvavidas, no lo puede recoger. Yo puedo venir a tratar de salvar como un misionario, pero no puede recibir la salvación porque está muerto. Dios tiene que revivirlo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y ellos trabajan juntos para eso. El hecho de que Dios enviara a su Hijo al mundo demuestra claramente que su amor no es algo temporal o que cambiará, sino una decisión firme y eterna de salvar a su pueblo desde el principio. La salvación de cada uno de ustedes estaba establecido desde que hizo el nombre Adán. De eso es lo que estamos hablando. Y un cristiano debe de vivir firme en eso, saber firme y estar confiado en eso. En el Calvario contemplamos la grandeza del amor del Padre de matar a su Hijo para nosotros. Cada paso de Jesús hacia la cruz fue impulsado por la obediencia del Hijo y por el amor redentor del Padre. El Padre envió a su Hijo no porque la humanidad lo merecía, sino porque su gracia y misericordia son infinitamente mayores que nuestra condición caída. Y terminamos con esto en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lamentaciones 3, 22 al 23, en el Antiguo Testamento. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yo vivo en la fidelidad de Dios, de verme restaurado en lo que se llama santificación. Él va a seguir santificándome. Aunque yo caiga, aunque yo peque, Él nunca va a terminar lo que comenzó, dice la palabra. Recordemos que la palabra nos manda a ser llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿Por qué nos dice eso? Porque liqueamos. Hay que renovar. Vivimos en un lugar resbaloso. Y yo puedo caer en cualquier momento. Y no simplemente puedo caer por lo resbaloso, sino que hay un enemigo listo para atacarme. O sea, estamos en una guerra a cada momento. Entonces yo descanso no en mí, sino el Padre que está sosteniendo a esos perros y me sostiene de caer en un lugar resbaloso. ¿Verdad? La tentación viene en cada momento. Y uno de los mayores insultos espirituales es la arrogancia de pensar que se nos debe otra oportunidad. Nadie puede decir, bueno, mañana o más tarde, porque Dios me debe otra oportunidad, solo porque leemos que sus misericordias son nuevas todos los días. Eso no es una garantía de que Él me debe algo. No está garantizada para mí. Yo vivo por el hoy. Es como que se abrieron las cortinas de un teatro y estamos en el acto ya. Ya no hay práctica. Así que nadie nos debe otra oportunidad, más Dios sí la da. La misión de Cristo comenzó en el corazón amoroso del Padre, quien diseñó un plan perfecto para rescatar a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén, hermanos. Aquí concluimos el capítulo 10 y la otra semana vamos a comenzar el capítulo 11. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, esta agua viva que tenemos en este día, Padre. Ayúdanos a ir durante este día recordando que no tenemos garantizado ni hoy ni mañana. Padre, no ignoramos el hecho de que tú nos escogiste, Señor, porque nosotros pudiéramos haber escuchado el Evangelio y no creer, ser ciegos y ser sordos, Padre. Pero tú, en tu soberanía, en tu gracia y en tu misericordia, nosotros confiamos que tú y el Padre trabajan como uno. Y esa unidad perfecta es fiel. Y tú vas a perfeccionar todo lo que tú has comenzado en nosotros. Y confiamos en tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.